Buen día. En la presente, mi compañero José David Salcedo y quienes habla John Jairo López Arboleda, les compartiremos la evaluación del efecto de controles biológicos contra la marchitel letal y su vector Aplastius crudus en cultivo de palma de aceite, la guinensis Yat, Palmera La Fortuna y Hermosa Meta. Bueno, si bien sabemos que el cultivo de la palma de aceite está siendo fuertemente afectada por la presencia de la marchitel letal, la cual es una enfermedad sistémica y letal. Ya conocemos cómo transmite la enfermedad, cuál es el vector, su longitud y los síntomas. Bueno, ante ello surge una hipótesis de investigación, lo cual nos preguntamos si los microorganismos eficientes a base de Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus, tienen un efecto supresor sobre el complejo de la marchitel letal, su vector Aplastius crudus, así como un efecto bioestimulador en las plantas de la palma de aceite que repercuten en una mejor fitosanidad en las plantaciones. Ante ello surge la necesidad de evaluar el primer objetivo, que es el evaluar los efectos de microorganismos eficientes y su reproducción contra la marchitel letal y su vector Aplastius crudus en cultivo de palma de aceite, la guinensis, Palmera La Fortuna, Vista Hermosa Meta. Y ante este primer objetivo, pues surge la necesidad de establecer unos objetivos específicos. El primero es la caracterización de la concentración final de los microorganismos eficientes a emplear, la comparación de la eficacia de los microorganismos eficientes y la incidencia de la marchitel letal, y la valoración de la influencia de los microorganismos eficientes sobre el desarrollo de las palmas tratadas en comparación con el testigo. Bueno, ante ello, pues hay unos antecedentes. Palmar del Oriente, en Villanueva Casanare, evaluaron 12 cepas de metarricium, las cuales fueron exitosas. En la figura 8 se pueden observar adultos de Aplastius crudus afectados por metarricium, que es uno de los entomopatógenos en los que vamos a trabajar para contrarrestar el vector, tanto ninfas como adultos. Bueno, las evaluaciones de la aplicación de EM en col de repollo, aplicadas 10 días después de trasplantadas y posteriormente a intervalos de 12 y 15 días después de la siembra, hasta el final del ciclo vegetativo, los resultados obtenidos muestran que la aplicación de los microorganismos eficientes en dosis de 4 mililitros por metro cuadrado resultó muy favorable en cada uno de los tratamientos a comparación del testigo. Igualmente, en aplicaciones de microorganismos eficientes y Trichoderma arcianus, expresado en las variables de altura, los que pueden observar ahí, longitud radical, masa seca y fresca del sistema radical, presentó una mayor producción de posturas de cebolla, con mayor calidad foliar. Hay evidencia de que los microorganismos eficientes hacen un aporte, estimulan la planta. Entonces, ¿por qué pueden estimular el crecimiento de las plantas? Pues hay una fijación de nitrógeno atmosférico, hay una excreción de antibióticos, hay una descomposición de los desechos orgánicos a través de estos microorganismos eficientes, lo que favorece un incremento y un reciclaje de nutrientes para que estén disponibles en las plantas, ya que estos se alojan en la rizósfera y hay una actividad simbiótica a través de ellos. Hay una degradación de toxinas, incluyendo pesticidas, hay una producción de antibióticos y otros compuestos bioactivos, y una producción de moléculas orgánicas simples y producción de polisacáridos. En la figura 10 pueden observar una caja de Petri con una población de hongos que, o sea, fueron tomados de un suelo limpio, sano, lo cual no ha sido tratado con químicos, y pues es un índice
de, de una buena población de microorganismos eficientes en este suelo. Bueno, dentro de la metodología, este es el modelo de los tanques que se utilizaron para la multiplicación de Bacillus subtilis y Lactobacillus acidófilos en la palmera, lo cual se utilizó con materiales agua, harina de maíz como alimento y melaza como fuente de energía. Estos se utilizaron, se multiplicaron a valores de 5%, del 10% y del 15%. Bueno, dentro de estos insumos empleados, pues en harina, para cada uno de los tratamientos fueron 50 kilogramos y melaza 60 kilogramos. Solamente variaban en la proporción. Del 5 pues eran 10 litros, del 10 20 litros y del 15 30 litros respectivamente para Bacillus subtilis y Lactobacillus acidófilos. Los cuales pasados 15 días se tomaron muestra para análisis de laboratorio y determinar, y días anteriores a esto pues era evidente pues un mal procedimiento en cuanto a la multiplicación de los microorganismos, no fue eficiente. Entonces, para ello, para seguir con el proceso de la investigación, utilizamos microorganismos que quedaban, una base de microorganismos de un multibacter, pero entonces ya ellos contenían Bacillus subtilis, Bacillus acidófilos, Pseudomonas fluorescens y Saccharomyces. Entonces, esto lo estudiamos, seguimos analizando estas muestras para ver qué podía repercutir en la enfermedad de la marchitel letal. Hay que tener en cuenta también que sabemos que el agente causal de la marchitel letal es un fitoplasma. Entonces el fitoplasma es un tipo de bacteria. Entonces con estas bacterias queremos contrarrestar esta enfermedad y con los hongos el vector. Es correcto. Metodología. Aquí tenemos el paso 2 de los objetivos específicos, comparación de la eficacia de los microorganismos eficientes y la incidencia de marchitel letal en Palma elensis con prácticas de control biológico. Aquí podemos observar un cuadro, un croquis del bloque completamente vectorizado en 3 tratamientos por 4 réplicas, o sea, el diseño de las parcelas, y lo que tenemos señalado como E son las 4 palmas del centro, que son las que, o a las que les evaluamos las variables morfométricas. Básicamente, entonces, aquí las tenemos. Aquí tenemos cabe resaltar que aquí se instalaron aleatoriamente 12 trampas amarillas con una medida de 35 por 25, que lo que recomienda Sanipalma, en cada unidad experimental para determinar o controlar o evaluar, recolectar datos de la variable insectos por trampa, y utilizamos un pegante para insectos en cada trampa. Entonces serían 12 trampas por cada unidad experimental y serían 12 unidades experimentales en total en el croquis. Aquí tenemos el bloque como tal, o la tabla donde nos explica los tratamientos. Fueron 3 tratamientos y 4 repeticiones, 2 tratamientos con diferentes frecuencias en aplicaciones, que es lo que estábamos evaluando, cuál nos funcionaba mejor con microorganismos eficientes, y una que es la comparación, que es el testigo, pero en todas cabe aclarar que lleva entomopatógenos porque pues el vector siempre está en el ambiente, todas llevan entomopatógenos. Entonces la dosis por hectárea era 21 litros y las repeticiones son 4 repeticiones. Aquí tenemos los métodos de aplicación como tal que se utilizaron. Fueron directamente al suelo, al estípite y al área foliar, con bombas de espalda suministradas por la empresa La Palmera La Fortuna, y se utilizaron las medidas de bioseguridad correspondientes. Aquí tenemos la recolección de datos, tenemos como un glosario fotográfico, por decirlo así, de la metodología de la aplicación, con ayuda también
de los técnicos y los ingenieros de la empresa, y podemos observar algunos resultados y desarrollo de aplicaciones y recolección de datos que tomamos en campo. Aquí tenemos la metodología para la objetivo o la fase 3, que es la valoración de la influencia de los microorganismos eficientes sobre el desarrollo de las plantas de palma de aceite tratadas en comparación con el testigo. Entonces, para este objetivo se midieron dos variables, que era la longitud de la hoja, básicamente de la hoja 17, que es la que recomienda Senipalma, y el número de hojas por palma. Entonces, ahí medimos esas dos variables en este objetivo para ver si los microorganismos eficientes tenían alguna influencia sobre estas variables. Aquí comenzamos ya con los resultados y tenemos de que Biofertilizar, que es el laboratorio con el que tiene convenio la empresa como tal, ya habían hecho varias antes muestras de algunas otras aplicaciones e investigaciones que se habían hecho allá. Después de 15 días de haber hecho la multiplicación, se mandó la debida muestra al laboratorio, y estos fueron los resultados. Perdón. No se logró identificar colonias de Bacillus subtilis y Lactobacillus acidófilos. Estas últimas no son esporuladas y no logran sobrevivir en condiciones de anaerobiosis en procesos fermentativos. Las condiciones de multiplicación de estas bacterias no fueron las óptimas para su adecuado desarrollo, porque no se garantizó una aireación e inocuidad de la mezcla. Más o menos algunos de los factores que pudieron influir, por decirlo así, en que la multiplicación de estos microorganismos eficientes no hubiesen tenido éxito, es que estas bacterias sobreviven o se pueden multiplicar a un pH neutro, y en las muestras siempre la tendencia era dar un pH ácido cuando se tomaban muestras en los días posteriores al inicio de la multiplicación. Otro factor que pudo haber desencadenado un resultado negativo es la falta de experiencia por parte de los técnicos de la empresa y algunos salteos en la metodología por los técnicos de la empresa. También de pronto que la temperatura no fue la óptima para la multiplicación de estos microorganismos y no se contaba con equipos profesionales o con equipos altamente calificados para poder nosotros o para poder en general la empresa asesorarse o certificar de que iba a haber una multiplicación. La teoría se tenía, pero de pronto los equipos, la falta de experiencia, son cosas que juegan una mala pasada a la hora de hacer esta multiplicación. El agua. El agua no era un agua destilada o un agua totalmente pura, sino que era un agua donde fue sacada de un perforado con electrobomba, y no se tuvo en cuenta de pronto su pH, su temperatura tampoco, y son factores que pudieron haber influido. Lo del pH, pues desde un principio los resultados medidos siempre fueron ácidos, como lo decía, y otro que de haberse utilizado, quizás uno de los más importantes, según por el laboratorio, es de haberse utilizado un equipo para oxigenar, se hubiese controlado mejores condiciones para las bacterias, ya que estos equipos permiten graduar la cantidad de oxigenación. Y pues en la palmera no se contaba con estos equipos, como lo dije. Aquí tenemos el segundo objetivo, que es comparación de la eficacia de los microorganismos eficientes y la incidencia de machitel letal en palma en Laenis guinensis con prácticas de control biológico. Y tenemos el resultado de la NOVA. Los análisis estadísticos los hicimos por medio del análisis de varianza con un paquete estadístico SSPP. La NOVA, que nos botó el paquete estadístico con las medias utilizadas recolectadas con los datos en campo, nos arroja básicamente que la enfermedad o las aplicaciones no responden rápidamente contra la enfermedad, pero tampoco hay un aumento. Y también podemos comparar que en la semana o en la evaluación 5 y en la evaluación 6 hubo un ligero aumento con el testigo, o sea, un contraste, porque en el testigo no tiene microorganismos eficientes, y hubo un ligero aumento en campo. Entonces, pues estos resultados son alentadores, porque pues a la cuarta evaluación se comenzó a incrementar la enfermedad en el testigo en mayor magnitud,
La incidencia fue relativamente constante, como lo podemos ver en el cuadro, pues porque no hubo una respuesta rápida para el control de la enfermedad. Sin embargo, empezó a aumentar en el testigo y un poco en la evaluación 1, es decir, que el que mayor tuvo o el que mejor respuesta tuvo fue el tratamiento 2 de 28 días. También hay que tener en cuenta de que los microorganismos eficientes tienen que, digámoslo así, colonizar la rizósfera de la planta y producir unos metabolitos activos para poder ser absorbidos por la planta. Y esto lleva un tiempo, es un proceso lento, y el tiempo, aún no hay literatura y no hay estudios sobre eso y se desconoce el tiempo. Sin embargo, los resultados son alentadores. Se recomienda seguir con la evaluación por lo menos como mínimo un año. Nosotros hicimos esas recomendaciones a la empresa y las tenemos aquí estipuladas para poder identificar o para poder contrastar esos resultados a largo plazo. Aquí tenemos ninfas por macoya, resultados ANOVA para ninfas por macoya en los diferentes momentos de evaluación, y también obtenemos de que tuvo una tendencia a la baja, o sea, hubo una tendencia a bajar las ninfas por macoya que encontramos en las gramíneas, principalmente Paspalum virgatum, que es la más ciega, que se encuentra casi en la mayoría de plantaciones, y en esta no era la excepción. Habían otras gramíneas, pero nos enfocamos mucho más en esta, pero en general nosotros evaluamos y encontramos una tendencia a la baja. Pues esto es algo positivo, porque pues si controlábamos o había una tendencia a la baja en las ninfas, hay una tendencia en la baja en los insectos por trampa, y lo vemos aquí también. Entonces, los análisis estadísticos corroboraron de que si disminuían las ninfas por macoya, disminuían los insectos por trampa. Y entonces, aquí vemos también una tendencia a la baja en todos los 3 tratamientos. El que mayor tuvo, digámoslo así, fue el tratamiento de cada 28 días. Casi en todos los resultados en las barreras que medimos fue el tratamiento que como que mejor resultado nos daba. Y en este vemos que uno terminó la última evaluación con 0,82 insectos por trampa, iniciando con 2,30, entonces hubo una disminución bastante considerable. Y aquí ya empezamos a medir la valoración de la influencia de los microorganismos eficientes sobre el desarrollo de las plantas en palma de aceite tratadas en comparación con el testigo. Aquí es donde ya empezamos a medir lo que es la parte morfométrica, las variables morfométricas, para identificar la hipótesis de la investigación y mucha literatura que hay, donde se habla de que estos microorganismos eficientes son capaces de hacer que las plantas puedan sintetizar aminoácidos, ácidos nucleicos, vitaminas, algunas hormonas y otras sustancias que son bioactivas y que promueven el crecimiento y el desarrollo de la biomasa en las plantas, al mismo tiempo de que les genera una resistencia fitosanitaria. Bueno, aquí vemos que efectivamente hubo un alargamiento en la hoja número 17 que medimos, hubo una respuesta positiva. No fue rápida, también podemos ver que no es una respuesta rápida y que los microorganismos eficientes tienen numerosos beneficios, pero que no se observó una respuesta rápida. Podemos ver de que a partir de el resultado se observa a partir de la tercera evaluación en los tratamientos de 14 días que tienen microorganismos eficientes y 28 días, caso contrario con el tratamiento que no tiene microorganismos eficientes, que es el de la longitud, que es el del testigo. Hay una media constante y a partir de la tercera semana se queda constante. En cambio, a comparación de los tratamientos que tienen microorganismos eficientes, hay un alza, pero el tratamiento que cada 28 días tiene mayor número de longitud, o una mayor número de longitud. Entonces, eso podemos analizarlo por ese lado. Y aquí también tenemos en la otra variable que estudiamos, tenemos que hubo un incremento del número de hojas. No fue mucho. Realmente la ANOVA nos muestra aquí la letra que no hubo una diferencia estadística a comparación de las otras variables que medimos en los otros cuadros, pero en la última evaluación sí hubo una diferencia estadística. ¿Qué podemos concluir aquí? Que las plantas no responden rápidamente a las aplicaciones de los microorganismos eficientes, pero sí hay una respuesta al final. ¿Qué tocaría hacer o qué recomendación se debe hacer? Seguir con las aplicaciones, seguir con la investigación por parte de la empresa para contrastar o comparar o decir o comparar la hipótesis
de que esos microorganismos eficientes a largo plazo sí tienen una respuesta positiva y fluyen en el crecimiento de la biomasa de las plantas. Entonces, lo que decía ahorita, aquí tenemos unas conclusiones. En cumplir con los procedimientos establecidos para la multiplicación de microorganismos eficientes puede conllevar a la contaminación y pérdida del producto biológico, por lo que hace necesario la validación de un método eficiente para la multiplicación de microorganismos eficientes a pequeña y mediana escala con un equipamiento de calidad mínima. Lo que decía, se necesita algunos equipos de calidad mínima, equipos que sirvan para la correcta multiplicación y también se debe hacer a menor escala por costos de producción, porque es más fácil, digamos, perder una pequeña escala a hacer una multiplicación muy grande y pues los costos se van a incrementar. La práctica de control biológico con microorganismos eficientes para el manejo de la enfermedad de machete letal no mostró cambios significativos de inmediato y las plantas no respondieron rápidamente a las aplicaciones, lo que veíamos en las tablas, que no hubo unas respuestas muy rápidas, pero sin embargo los resultados obtenidos a partir de los 60 días de iniciados los tratamientos y las aplicaciones fueron alentadores. El tiempo de la investigación fue muy corto para garantizar que los microorganismos eficientes tengan un efecto duradero a las frecuencias aplicadas contra la machete letal y sobre las variables morfométricas evaluadas. Por eso, les recomendamos continuar con las aplicaciones y ahorita lo vamos a ver en las recomendaciones. La aplicación de entomopatógenos reflejó a través de las muestras una tendencia a la baja en la población de ninfas por macolla y adultos por trampa, en todos los tratamientos debido a que solo se aplicó de manera general para evitar la propagación del vector machete letal. A Placios Cruz y a medir las variables en condiciones de campo en la plantación en todos los con métodos de control biológico. Y en las recomendaciones tenemos que continuar las evaluaciones del experimento por más tiempo, como mínimo un año, para verificar los resultados parciales obtenidos hasta el momento y así confirmar la hipótesis de investigación. Estas recomendaciones le quedaron a la empresa. Se deben plantear más investigaciones sobre prácticas de control biológico y multiplicación de microorganismos eficientes de una manera óptima y segura, siempre garantizando la seguridad y haciéndolo de manera óptima para tener una estimulación más alta del éxito de la multiplicación, determinando sus niveles de importancia y si pueden llegar a generar afectaciones sobre cultivos de no hacerlo correctamente. Y por último, investigar sobre la competencia generada por los microorganismos eficientes y su insuficiencia en el desarrollo de otros microorganismos benéficos. Además, reconocer que otras arbences favorecen a las poblaciones de Aplacios cruz, como les dije, no solamente la Paspalum virgatum, sino que también hay otras arbences donde encontramos menor, pero encontramos ninfas de Aplacios cruz. Estas son las referencias que utilizamos para utilizar el documento y muchísimas gracias por la atención prestada, formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz. Muchas gracias. Gracias.